Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Tech Coach. Vamos a hablar de algunos combos, algunas combinaciones que se pueden hacer con los Wild Scrolls nuevos y veremos un poco también de Madhammer con alguna unidad. Entonces, bueno, tenemos al principio, hablaremos del Madhammer, o si nos interesa esto que es de algunas unidades, es un par de ellas, tampoco vamos a llevar tanto, no nos va a llevar tanto tiempo. Y luego hablaremos de un par de unidades más. Entonces, bueno, primero el Tusk Boss Maurunta es el que vamos a meter en la comparativa. Y luego vamos a meter también, este lo vamos a comparar con la Maokrusa, para que veáis un poco la diferencia de daño así que se puede llegar a hacer con varios combos, varias mejoras. Y luego vamos a ver este mismo, pero la versión barata, la de 180 puntos, en comparación con unos Goregruntas. Y comentaremos también porque no es solo daño lo que hay que valorar, sino también tiene más cosas. A ver, esto sería, porque claro, aquí tenemos el Tusk Boss en Maogrunta, pues hay un problema que puede tener momentum distintos. Entonces, bueno, intenté poner todo lo máximo posible. La Maogrusa está, pues lo que es el perfil normal, luego el perfil con el +1 al daño del War Chanter, y luego que sería, pues el +1 al daño del War Chanter más el WAG, es decir, +1 a perforar. Entonces son los dos buffos que meto ahí. Y ahí tenéis, bueno, los daños. El primero de arriba, como decía, sin buffos, luego con 1 y luego con el 2. Y aquí abajo tenemos ahora el perfil, lo que sería, luego vemos la siguiente tabla. Esto sería con el momentum, el 1, el 2, o sea, con el 1, el 6, y luego tenemos la media. La media sería, pues, entre la diferencia, o sea, sumar momentum 1 con el 2, con el 6, y luego hallar la mitad. Entonces de ahí sacamos la media, que sería un poco también lo que podíamos cotejar con arriba. Entonces esta tabla sería de base, sin ninguna mejora ni nada, simplemente la diferencia. Ves que la Maokrusa pues pega algo más. A lo mejor la diferencia tampoco es tanto, porque ves que así de base más o menos pegan parecido, es decir, 16,89 en el mejor de los casos, y aquí son de 13,78 de media. De hecho, si tuviéramos un momentum 6, con 15 y con 11. Que la diferencia tampoco es tanta, sin buffar los dos. Y la Maokrusa, bueno, tiene más heridas, mueve también un poco más de base. Lo que pasa es que también se degrada, pierde lo que son ataques, que este no los pierde, que también hay que tenerlo en cuenta. Vamos con la segunda. Aquí seguimos teniendo la Maokrusa con toda la misma tabla. Y tenemos el Tusk Boss en Maogrunta. Pero ya le puse todas las mejoras. En vez de solo poner la de +1 al daño, dije, es que si no son demasiadas cosas. El momentum 1 y el momentum 6. Y luego ahí con +1 al daño y el WAG también. Entonces está todo aplicado. No sé si a lo mejor en perfil me olvidé de poner alguna cosa, es posible. Creo que no, pero bueno, nada, está todo ahí. Entonces, bueno, también hice las medias y en el total media pues tenéis ahí la suma de los dos con la diferencia. Y nada, veis que pega menos que lo que es una Maokrusa bufada. Maokrusa pega más, no se degrada. Tiene también la acción heroica, la embestida monstruosa propia. La Maokrusa también tiene la suya, que bueno, según el momento puede ser buenos para uno y para otro. Está claro que el Tusk Boss Maogrunta, él necesita hacer su propia embestida, o por lo menos le interesa hacerla contra ciertas unidades a las que se puede hacer, si tiene un momentum decente, para poder bufarse todavía más y hacer más daño. Pero bueno, ya veis que las diferencias de daño tampoco son tan grandes. Entre unas cosas y otras, veis que no hay una diferencia tampoco tan grande. Se nota, o sea, el momentum realmente tampoco mejora tanto el daño, porque, por ejemplo, los dos ataques, bueno, es que son realmente pocos ataques los que mejora. Que sí, que obviamente está mejor tener ese daño adicional, no tenerlo, pero que son pocos ataques, y esos ataques aquí siempre consideramos que fallamos alguno. Luego pasa lo de siempre, fallamos todos los 4 ataques, decimos, bueno, pues no me valió para nada, o entran todos y destrozamos al rival porque le colamos ahí, imaginaos, con daño 7 que se puede poner ahí el ataque, pues puede llegar a hacer mucho daño. Entonces, bueno, lo dicho, que nada, que los daños pues son bastante grandes en general. Entonces, bueno, es un poco para que veáis la comparativa. Ahora vamos a ver también los daños adicionales que tenemos aquí del resto de otras cosas. A ver, aquí tenemos ya los Goregruntas frente al Maogrunta Gorgers, que son, sabéis que podéis también reforzarlo, tener varios, pero si tenéis varios en la misma unidad, tenéis 2 en la misma unidad o 3, no podrían ir, o sea, solo hacen una embestida monstruosa, como los gigantes, los pequeños. Entonces, bueno, en esta comparativa, realmente los Maogrunta Gorgers salen pues bastante mal en general. Si es sin bufar, pues dices, bueno, más o menos bien. De hecho, contra algunas cosas incluso va un poco mejor. Luego faltaría añadir también tema de mortales a la carga, que tienen los Goregruntas, que no es que sean muchas, pero es un añadido.
También el Magurunta Gorgers pues no se degradan, es decir, siempre están ahí, son 5, vale por 5, los Goregruntas valen por 6, pero van de 6, luego a 4, luego a 2, van perdiendo ataques mientras el Magurunta Gorgers no pierden ataques. Entonces todas estas cosas son importantes, porque los Goregruntas, pues a ver, aquí todo salva 4, los Goregruntas es fácil hacerle daño y que bajen lo que es el daño. Aquí ya los Magurunta Gorgers ya le puse directamente a la media. De momento 1 al 6 y luego abajo pues con el buffo de más 1 al daño, que fue lo mismo que apliqué arriba. Ya no hice como antes, ya metí todo ahí media directa. Entonces pues bueno, es un poco para que veamos las diferencias. Como decía, uno tiene sus ventajas y otro tiene otras. Los Goregruntas contra unidades, si os fijáis, contra, por ejemplo, contra algo que salva al 2, pues hace 6,22 de daño, 5,63, pero contra algo que no salva hace hace 20 heridas, 20-22 heridas. Es decir, multiplica por 4 el daño que hace, o por casi 3 y pico el daño. Los Magurunta Gorgers no mejoran tanto el daño. Bueno, estoy hablando, bueno, igualmente, sí, estoy hablando con el más 1 al daño, que mejora muchísimo más, porque son más ataques, dobla lo que es el daño, contra cosas que salvan mal, pues entra todo, etcétera. Así que bueno, es importante ahí pues tener en cuenta estas cosas. Luego, vamos a ver ya lo siguiente. Aquí, tenemos aquí el Zogros de Ambismasa. Me parece una miniatura que es interesante, pero a lo mejor, si la vemos un poco en frío, quizás no es tan buena como puede parecer. ¿Y por qué lo digo? Son 160 puntos, es único, no vamos a poder equiparlo con cosas. Realmente, ¿qué es lo que mejor aporta? Para mí, por lo menos, lo de quitar wards es un poco difícil. Puedes decir, bueno, está en varios combates a la vez, o si tuviera algo para pegar él y otra unidad, pues bueno, lo tienes que ser con unos brutos o con unos brutos de los nuevos. Y bueno, puedes hacer cosas por ahí, pero realmente no es tan fácil utilizarlo todo. Y de hecho pensad también que si queréis tener pues destructores poderosos con más de una unidad, y si no lleváis una Maokrusa que se lo da a 3, necesitáis un Megaboss a pie para poder dar solo 2 unidades o tener uno de los rasgos que permite dar otra vez, aunque ya lo haya usado, pero ahí gastáis otro CP, entonces cuidado con estas cosas, porque si utilizáis, a lo mejor hay que cambiar un poco lo que es el juego, ya no vale lo de, tiro para adelante con moviendo y corriendo, que tenéis que gastar CP también para que corran, más destructores, bueno, que se pueden ir en muchos puntos de mando dependiendo cómo hagáis los combos. Si vais al clásico, pues con una Maokrusa se lo da varios, o el Megaboss a pie se lo da 2 unidades, incluso podéis hacer varias cosas ahí, podemos hacer varias unidades, a 3 o 4 incluso. Pero con esto ya vamos un poco más limitados. 160 puntos de esta miniatura, que lo que queremos es que den los 6, perdón, que los 6 para impactar, hagan mortales adicionales, es decir, una mortal adicional. Esto mejora a unidades que tienen muchos ataques. A unos Arboys le mejora, sí, tienen 2 ataques cada uno. Si lleváis la versión de ataque, cuando cargan, tienen 3 ataques. Una unidad de 10 son 10, como tienen 3 ataques cada uno si cargaron, pues ya se ponen 30. ¿Qué pasa? Que es difícil que peguen todos, es difícil también conseguir cargar y que no te hayan cargado antes, porque es una unidad que mueve relativamente poco, no puede correr y cargar, sino pero puede mover 2 veces, puede mover 8, pero entonces, claro, a lo mejor tienes que tener ahí apantallada y tal, bueno, que no es tan fácil. Entonces, pues bueno, si tenéis la opción defensiva, pues tiene un ataque menos, ya serían en vez de una unidad de 10, tendría 20 ataques o 21 con el líder. Entonces, tampoco son tantas las mortales que vais a hacer, que ya con 20, o sea, con 24, si fueran 24 ya serían 4 mortales. Como si a 30 ataques son 6 mortales de media, a 5 mortales de media, perdón. Entonces, pues bueno, tampoco es ahí la panacea, no os lo va a dar la partida. Así que bueno, es una miniatura que es interesante, pero bueno, veremos. No pega mal también, si lo tiré, por eso os decía que si la tenéis en medio de una unidad un poco protegida, pues bueno, si no le pegan tal, pues puede ir haciendo algo de daño también, que no está mal. Sobre todo si va con el quitar wards. Pero ya os digo, no es fácil de colocar. Y luego tenemos aquí el tema de los brutos, las 2 unidades que tenemos. Tenemos que son 3 heridas, van a 4, mueven 4, coraje 7. 6 ataques, estos son los que cuestan 125 puntos. 6 ataques a 2 pulgadas, a 4 4, menos 1, 2. Así el perfil que veis, es decir, bueno, no es demasiado bueno. Dice que si la unidad enemiga tiene 10 o más miniaturas, los 6 hacen un impacto adicional. Esto tiene un problema, que acabamos de ver que tenemos mortales al 6, pero ya no combina bien con esto. Y aparte la unidad enemiga tiene que tener 10 o más miniaturas para poder tener ataques adicionales. Con lo cual,
tampoco se van a conseguir demasiados. Es decir, son 18 ataques, 3 impactos adicionales contra si la unidad enemiga tiene 10 o más miniaturas. Puede correr y cargar, que es lo bueno, que con un punto de mando, os lo he dicho, hay que tener cuidado con los puntos de mandos en Ironjaw, pero con un punto de mando podemos hacer que corran, o sea, mover en fase de héroe, mueven 4, luego pueden correr, por lo tanto vamos a dar un punto de mando, mueven automáticamente 6, por lo tanto 10, 14, hemos movido 14 pulgadas y todavía podemos cargar 14 pulgadas más la carga. Entonces hemos conseguido ya una mejora en movilidad. Si tiramos un WAG, tenemos un +1 a la carga, podemos repetir también, intentar de nuevo la carga al final si lo hubiéramos fallado. O sea, se puede hacer que sean bastante más móviles de lo que parece. Problema, son 3 heridas, pero salvan... Bueno, le puse mal, tengo que corregir eso. Salvan al 5 más. Entonces, salvando al 5 más, pues una unidad que es un poco de papel. Aunque tenga 3 heridas, son 125 puntos. Lo bueno que tiene esto es que si está a 3 del enemigo, tiene guard de 5. Pero claro, necesitamos que la unidad esté un poco ahí, pues oculta. Y luego el daño que tiene, pues a mí tampoco me parece demasiado bueno. Porque al ir a 4 tienes que pagar también, de nuevo, gastar puntos de mando para que vayan a 3 pero 3 tampoco te aseguro que te vayan a entrar muchos ataques. Puedes tener la unidad reforzada para tirar muchos ataques. Pero entonces, claro, lo que dices, entonces lo de tener ataques adicionales al 6, pues ya tampoco te rinde mucho, pues a lo mejor le das lo de hacer las mortales. Pero claro, ya necesitas el héroe anterior, necesitas estar gastando puntos para mover. Bueno, yo creo que es mucho gasto para realmente lo que te va a aportar esta unidad. No son Battleline, que lo decía ayer, y lo de que no sean Battleline es un problema enorme, porque si esto fuera Battleline esta o la otra unidad, dices, bueno, puedo llevarla, incluso me hace pantalla, es relativamente barato, entonces puedo tirar de ellos, pero no son nada de eso. A mí personalmente no me convence, no sé, ya me diréis vosotros si os parecen mejores. Y lo del War, como tienes que estar cerca del enemigo, pues también requiere haber llegado hasta allí. El rival pues te puede meter la típica pantalla esta de porquería, que si dices, bueno, pues me cargué la pantalla de porquería y te quedas ahí. Entonces, no sé, no me termina de convencer del todo. Y luego tenemos estos, que es la otra versión. Son 100 puntos cada 3, es decir, son más baratos que la otra versión. Tienen las mismas características que el otro kit, es decir, mueven 4, salvan a 5, etc. Pueden también correr y cargar. Y tienen 3 más a elegir distintas. Esos son los perfiles. Y la tercera, pues los 6 para impactar hacen 3 mortales. Os puso ahí la media de heridas. Esto es base, sin cosas adicionales. Habría que calcular, si viene, le te da uno de más de daño, pues ahí variarán un poco lo que son las medias. Para mí me parece la mejor versión. Bueno, a ver, depende. El del medio son 9 ataques a 3 estrés menos 2-2. Me parece el más fiable. Ahí de media es el que tiene más daño. Pero bueno, sabemos cómo funciona esto. Luego, contra cosas que son muy chapadas, salvan al 1 y cosas así, o que salvan, que te ignoran el perforar, como puede ser un Nighthound, cosas así. Entonces ahí varía un poco lo que sería el daño, porque había que también tener en cuenta los wards. Hay muchas cosas ahí en las que se nos puede ir parte del daño. Esto sería ahí a pelo, contra salvación de 3 o salvación de 6. Yo puse 3 en vez de 4, porque últimamente está teniendo el juego aumentar lo que es la salvación y aumentar lo que son lo que es el perforar. Entonces, pues bueno, por eso puse 3 para que se fuera un poco más grande. Pero bueno, ya veis ahí un poco los daños y todo eso. Así que bueno, nada más, era comentar un poco así pues los daños que tenemos, que veis un poco más ampliado. En el tema de combos, a ver, ya aquí lo comentamos el tema de las ideas adicionales y fue ver un poco el tema de los daños con los movimientos. Ahora esto hay que plasmarlo en mesa a la hora de hacer una lista, que eso ya es algo que lleva más tiempo, sobre todo hay que perfeccionar la lista, tener en cuenta lo que se puede hacer con las listas y los ejércitos de renombre. Lo decía yo y lo recalqué varias veces. Hay que saber lo que da los ejércitos de renombre porque posiblemente tengan una influencia importante a la hora de hacer la lista, sobre todo aquí cuando tenemos pues aquí a estos señores. Esto seguramente en los ejércitos de renombre va a ganar muchas cosas que no va a tener dentro de Ironjaw. Cuando salga el libro de Ironjaw nuevo o Clanes Orru con ellos dentro, ahí seguramente veremos cosas nuevas. Y posiblemente esto irá incluido, seguramente. O me imagino, o si no hará un elaborado ahí con todo. Que por otra parte, viendo esto, no sé muy bien si es que va a salir el libro pronto, si es que va a tardar mucho, por eso sacan este suplemento. Hombre, el suplemento hacía falta por las facciones, o sea, perdón, para las War Scrolls. Pero van a sacar ahora los ejércitos de renombre dentro de Dawnbringers 2. Bueno, el libro este
de campaña. Entonces no me queda claro ahí muy bien cómo va a gestionar eso. Pero bueno, ya veremos. Así que nada, no sé qué os parecen estas criaturas nuevas, estos Mauruntas, como llaman aquí, respecto a las otras unidades ya del libro. Y bueno, los brutos nuevos, no sé qué os parece, porque son baratos en puntos, tienen un rol distinto, los brutos no convencionales son más lentos. Vamos aquí a decir son más lentos que estos, porque estos pueden correr y cargar. Se puede mejorar si tenemos un Warchanter a rango, porque se le podemos hacer que carguen con 3 de 6 en vez de con 2 de 6, con lo cual ya tenemos más movilidad, pero claro, tiene que estar el Warchanter también a rango de ellos, es un rango pues relativamente corto. Entonces, pues bueno, y también tienes que arriesgarlo más para tener más adelante. Le puedes dar más 1 al daño a todas estas unidades para que hagan más daño de lo que tienen. Bueno, todas estas cosas. Así que bueno, veremos a ver cómo va toda esta fuerza bruta que viene aquí. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.